Tema 4, funciones, características. Vamos a verlo con una función, qué características puede tener una función, etcétera, etcétera, etcétera. Un amplio mundo dentro de las matemáticas, esto de las funciones. Vamos a empezar viendo lo que son las definiciones de función. Una forma muy simple de definirlo, una función es un instrumento matemático que nos relaciona dos variables. Llamaremos x e y, donde x es variable independiente e y variable dependiente. Es decir, por ejemplo, podremos estudiar la altura de un avión dependiendo del tiempo que va transcurriendo. Podemos estudiar la temperatura del mar dependiendo de la profundidad. Podemos estudiar la presión atmosférica dependiendo de la altura de una montaña. Hay muchas variables que están relacionadas entre sí. Pues esa relación, hay todo un mundo dentro de las matemáticas para estudiar las relaciones que existen entre una variable y otra variable. Por ejemplo, existe una relación entre el área de un cuadrado que depende del lado de un cuadrado. Vamos a llamar x la variable dependiente al lado de un cuadrado. ¿Y qué es el área de un cuadrado? ¿Cómo se pueden definir esas relaciones entre el área y el cuadrado? De varias formas. Por ejemplo, lo que llamamos aquí expresión analítica. La expresión analítica es cómo conseguir mediante operaciones la y a partir de la x. ¿Cómo consigo en nuestro ejemplo el área de un cuadrado a partir del lado de un cuadrado? Pues lo sabéis, ¿verdad? Y será igual si llamo x al lado y es el área, sabiendo que el área es lado por lado, y será igual que lado por lado x por x, o lo que es lo mismo, x al cuadrado. ¿Correcto? Continuemos. Otra forma de ver la función en forma de tabla. Forma de tabla como sería, es decir, dándole valores a x al lado puedo conseguir valores de y. Si x vale 0, un lado que no mide 0 metros de lado, pues no tiene área. 0 centímetros cuadrados, 0 metros cuadrados de área. Si el lado de un cuadrado es 1, un metro, un decímetro, la unidad que sea, ¿cuál será el área? Pues 1 por 1, 1 al cuadrado, que será también 1. Si el lado es 2, el área será 2 al cuadrado, que es 4. Si el lado es 3, el área será 3 al cuadrado, que es 9. Y si el lado es 4, el área será 4 al cuadrado, 16. Pues vais a parar el vídeo y vais a poner la tercera forma de expresar una función, que es gráficamente en los ejes de coordenadas, también llamados ejes cartesianos, donde, como todos sabéis, los ejes que se cruzan perpendicularmente y el eje horizontal, ahí se va a representar la variable independiente, la variable x, que también se le llama a este eje x o eje de abscisas, donde se representa, repito, variable x. Y la variable y se representa en el eje vertical llamado eje y o eje de ordenadas. Pues bien, eso ya lo sabéis hacer, ¿verdad? Representar, ¿qué quiere decir? Si x0 y 0, pues sería este punto de aquí. Si x1 y 1, este punto de aquí. x2 y 4 sería este de aquí. x3 y 9 aquí. x4 y 16 ya se nos iría por aquí arriba. Y así se representan los puntos en los cartesianos. Recordamos que siempre donde se cortan es el punto 0, 0, que es el primero que hemos representado. A la izquierda estarían los negativos, menos 1, menos 2. Y hacia abajo estarían los negativos del eje y, menos 1, menos 2, menos 3. Todo eso, concepto que ya tenéis muy claro. Bien, y así podríamos unir los puntos. Esto es una rama de una parábola, serie media. No hemos puesto la parte negativa porque no tiene sentido en nuestro ejemplo decir que mide menos 3 centímetros, menos 3 metros. A partir de ahí,
Es decir, terminamos de definir cómo se representa un punto, cómo sería este punto, cómo se escribe. Este punto que hemos dicho que si el lado mide 3 metros, el área mide 9 metros cuadrados, pues decimos que es el punto 3, 9. Siempre entre paréntesis. Esto no tiene nada que ver con los intervalos, lo de los paréntesis y los corchetes, no. Los puntos siempre van entre paréntesis y en el orden que he puesto aquí. Primero se pone su coordenada de x, segundo su coordenada y. Si lo pusiéramos al revés, 9, 3 estaría aquí. Seguís el cursor, ¿verdad? Aquí estaría el 9, 3, con lo cual el orden siempre debe ser el mismo. No es lo mismo el 3, 9, que es este, que el 9, 3, que sería este de aquí. Esta primera coordenada se le llama coordenada x o, igual que el eje, la abscisa del punto. Como lo miro en el eje de abscisa, se le llama la abscisa del punto. Y la segunda coordenada, que es la que se mira en la y, es lo que se llama ordenada del punto. Igual que el eje. ¿Vale? Estas son definiciones, repito, de las tres formas obtengo la misma información. Si yo miro aquí, por ejemplo, el 2, si la x vale 2, yo digo 2 al cuadrado 4, miro aquí, si x vale 2, la y vale 4, miro en la gráfica 2, 4, así obtenemos la misma información en cualquiera de las tres formas de ver una función. Evidentemente, cada una su ventaja y su inconveniente. La expresión analítica tiene la ventaja de que si yo, por ejemplo, digo si x vale 1000, ¿cuánto vale y? Pues mirando aquí, 1000 al cuadrado, que sería 1.000.000. Si el lado mide 1000 centímetros, el área sería 1.000.000 de centímetros cuadrados. Cosa que ni en la tabla ni en la gráfica podemos llegar al 1000 por cuestiones de espacio y de tiempo, evidentemente. La tabla te da puntos sueltos, es la que menos información da. Suele servir más de intermediario entre la expresión analítica y la gráfica. ¿Y ventaja que tiene la gráfica respecto a la expresión analítica? Pues que nos permite ver el crecimiento, cómo va creciendo la función, si tuviera la parte más alta, lo que se llama un máximo, todo eso que veremos, si decrece, si va creciendo. Esa información que es muy valiosa y que cuesta de ver en la expresión analítica. También se puede hacer, pero en cursos posteriores. Así que la gráfica es más útil para ver los comportamientos, la expresión analítica para ver los puntos concretos. Bien, seguimos definiendo, porque cualquier gráfica no es una función. Para que sea una función, vamos a exigirle una cosa. Para que esa gráfica sea una función, vamos a exigirle que cada valor de x tenga un único valor de y. Una función normalmente llamamos y, pero ya os debéis de ir acostumbrando, como en este curso y en cursos posteriores, se le suele notar esa que veis ahí una f y entre paréntesis x, se lee f de x, es decir, una función que depende de x. La variable independiente es la x, la dependiente que es la y, pero en vez de y se suele llamar f de x. Así, todo seguido, f de x, que es una función que depende de x, que sería, bien, pues a esto, cada valor de x tiene que tener un único. ¿Veis la palabra único? Es la importante definición. Valor de y. Es decir, si tenemos, típico ejemplo que tenemos, el tiempo va pasando y el avión, que el vuelo del avión, la altura que tiene el avión depende del tiempo. Una x no puede tener dos alturas. En el minuto 5 no puede estar en dos lugares a la vez, a 20 metros y a 40 metros. Es un ejemplo. ¿Esto podría ocurrir esto una función? ¿Puede ser esto la gráfica de una función? ¿Sí o no? Vamos a ver si gráficamente podemos decir fácilmente si es una función o no es una función. La respuesta es, eso es, pues que no, no es una función. ¿Por qué? Por ejemplo, para x igual a 1, ¿qué ocurre? Pues si x vale menos 1, perdón, he dicho 1 antes, si x vale menos 1, ¿cuánto vale y? Pues tenemos hasta 3 valores. Puede valer 2, la y vale 4 y vale menos 3, cosa que terminantemente prohibido. Ponía único. Un valor de x, cada valor de x solo puede tener un único valor de y. Por eso en este caso no sería función. ¿Sería esta gráfica la gráfica de una función? ¿Sí o no? Vamos pensando.
Pues yo creo que sí sería la gráfica de una función, ¿verdad? Cada valor de x tiene una y. Fijaros que al revés no ocurre, pero no pasa nada. ¿Qué quiere decir al revés que no ocurre? Que existe una y, que es el 4, que tiene varios valores de x que dan 4. Tiene 2. En el menos 2 vale 4 y en el 4 vale 4. No pasa nada. Decimos como el ejemplo del avión. En dos momentos distintos puede tener la misma altura. En el minuto, esto no vale como minuto porque es negativo, este minuto y en este minuto puede estar a la misma altura. Lo que no puede es en un mismo minuto tener dos alturas a la vez, por ejemplo, si hablamos de altura y tiempo. Repito, sí es función porque cada x da una y, esta x, una y, esta x, su y, esta x, solamente una única y. Y último ejemplo, esta gráfica donde apreciáis ahí que hay una línea vertical. ¿Puede haber una línea vertical en una función? Hay algunos que me dicen sí, si un avión se estrella, hace boom y baja en picado, ¿puede haber línea vertical? Pues no, ¿verdad? Porque ese avión, digamos, aunque va bajando, el tiempo va transcurriendo, lo que no separa nunca es el tiempo. Con lo cual, ¿cuántos valores de i existen para el 2? Hay muchos que me dicen 1, 2, 3, 4 y 5. Yo digo más de 5. Si incluimos los decimales del medio, cualquier intervalo hay infinitos valores de i. Para x2 puede valer 1, 1,5, 1,4, 2,8, cosa que no puede existir. Un mismo valor de x no puede tener más de 1 y este tiene infinitos, con lo cual nunca dibujen una línea vertical en una función, que eso no se le puede llamar de esa forma. Correcto, con lo cual no es función. Vamos a ver un par de definiciones más. Todo esto son definiciones muy básicas. Vamos a ver lo que es el dominio de definición. Se denota DOM-F. Repito, dominio de definición. Nombre ahí muy bonito, ¿verdad? DOM-F. Conjunto de valores de x para los que existe un valor de y. ¿Cuáles son los valores de x para los que existe un valor de y? Definición un poco rara, pero es muy fácil. Vamos a verlo con varios ejemplos. Tenemos ese ejemplo. ¿Alguien es capaz de decirme cuál es el dominio de definición de esta función? Con esa definición que yo he dado ahí, piénsenla. Ya lo han pensado, ¿verdad? Los que no saben todavía qué quiere decir esto, conjunto valores de x para los que existe un valor de y, yo les pregunto, si x vale menos 6, ¿cuánto vale y? Uy, no hay ningún valor de y para menos 6, con lo cual menos 6 no está en la definición. En el menos 4 sí tiene un valor, un único, como hemos dicho antes, el 2, con lo cual el menos 4 sí está en el dominio. El menos 2 también tiene un valor de y, está en el dominio de definición. El 2, que es el menos 1,5, sí está. El 5 no tiene ningún valor de y. El 6 no tiene ningún valor de y. ¿Cuáles son todos los valores de x para los que sí existe un valor de y? Pues fijaros cómo desde el menos 5, vamos del más pequeño, el menos 5 tiene un valor de y, más pequeño no lo hay, ese día hasta él, vamos así, enviando el eje x hasta el 4. Todos los valores del menos 5 al 4 es una forma de decir de dónde empieza la función hasta dónde acaba la función. Como en medio no hay ningún hueco, desde el menos 5 hasta el 4. Incluimos el menos 5 y el 4, con lo cual un intervalo lo ponemos entre corchetes. Venga, una vez que ya tenéis claro cuál sería el dominio de definición de esta función, dónde empieza, dónde termina, este circulito hueco me indica que justo en el menos 5 no hay ningún valor. Ya a partir del menos 5 sí, el menos 4,999 sí, pero el menos 5 no tiene ningún valor de y. Ya han visto el dominio de definición, esto acaba aquí, pues el dominio de definición, miramos, empieza en el menos 5 sin contar el menos 5 y acaba en el 6. Para estos valores de x existe un valor de y, solo quiero que exista un valor de y. Para menos 7 no hay ningún valor de y, ni para menos 6, ni a partir de 6 tampoco, con lo cual sería, eso es, menos 5 paréntesis, por culpa de este circulito le hemos puesto un paréntesis a menos 5 hasta el 6 corchetes. El 6 sí tiene un valor de y, que sería el 1. Venga, y este último, ponemos esta flecha indicando que esta función sigue, hasta el infinito y más allá.
¿Cuál sería nuestro dominio de definición en este caso? Pues el menos 7 no está. ¿A dónde empieza a tener valores de y? A partir del menos 6. Repito, conjunto de valores de x. Siempre miro el eje x. Pues del menos 6 hasta él, como esto sigue, del menos 6 hasta el infinito, intervalo menos 6 infinito. Y eso es lo que se llama dominio de definición, conjunto de valores de x para los que existe un valor de y. Y terminamos este vídeo viendo lo que es el recorrido, algo muy parecido a lo que hemos visto ahora, pero en vez de viendo la x, vamos a ver qué pasa con la y. Recorrido, conjunto de valores de y para los cuales existe una x, tal que f de x es igual a y. Así queda un poco raro, pero todas las x que tienen, todas las y's, conjunto de valores de y que tienen su x, que f de x es y, quiere decir el valor de la x, es decir, vale y. En este caso, ¿el 2 está en el recorrido? Sí, porque hay una x cuya y vale 2. En el menos 2 vale 2, y en el menos 4 vale 2, y en el 4 vale 2. Tiene varias incluso, aunque tenga una. ¿Cuáles son los valores de y que toma la función? Resumiendo, sería eso. ¿Cuáles son todos los valores de y que toma la función? ¿La y vale menos 1? Sí. ¿La y vale 1? Sí. ¿La y vale 4? No. No hay ninguna x que la y valga 4. ¿La y vale menos 3? No. No hay ninguna y cuya no hay ninguna x, perdón, cuya y valga menos 3. La y puede... ¿El recorrido está al 0? Sí. Este menos 4,7 da 0, en el casi menos 0, algo da 0, en el casi 3 también da 0, sí estaría. Con lo cual, ¿cómo se mira el recorrido? Fijaros bien en este dibujo que sale ahora. Recorrido sería, este es el punto más pequeño de la y, hasta el 3. Hacemos ahora, como siempre, de menor a mayor, lo hacemos de abajo a arriba, desde el menos 2 hasta el 3, menos 2 y 3 incluido. ¿Cuál sería el recorrido en el segundo ejemplo, ese que vimos antes? ¿Cuál es el punto más pequeño hasta el más alto que toma esa función? Pues sería, empieza en el más pequeño, es el menos 1. Si contamos el menos 1, no, por este no, aquí no hay un menos 1, por este círculo, pero aquí sí hay un menos 1. Y acaba, y lo más alto que es, sería el 1. Con lo cual el recorrido sería el menos 1, 1. Y en esa última función que vimos antes, ¿cuál sería el recorrido? Pues, ¿cuál es el valor de y más pequeño que toma la función? En el 6, que es menos 2. Y después va cogiendo todos los valores mayores que menos 2, es decir, sería desde el menos 2 y seguiría, ¿verdad? Hasta el infinito y más allá, menos 2 infinito. Y esa sería la definición de recorrido, los valores de y que toma la función, dominio de definición, qué valores de x tienen una y esa primera definición de función que vimos, que para que sea función, cada x solo puede tener un único valor de y. ¿Correcto? ¿Alguna duda? Ya saben dónde estoy.